serían los factores de poder, ¿sí? O sea, palabras que por ahí uno escucha muchas veces, y tal vez un poco la visión, o sea, que de alguna manera voy a intentar transmitir, es, digamos, como para entender, o sea, cuando se toma una decisión como la que comentaba Julián, o sea, las decisiones que hay que tomar en este momento, o sea, sobre qué bases se toman, ¿no es cierto? Y hay temas que están ocultos, tanto en los medios de difusión como incluso en las casas de estudio y en la vida en general, ¿no es cierto? Como que se tocan, se saben que están, pero que se habla muy poco, ¿sí? La cosa que uno tiene que entender, sobre la que tiene que apoyar prácticamente, digamos, para poder tener la comprensión, en nuestro país tenemos dos modelos que son antagónicos, en pugna, opuestos, que luchan encarnizadamente con alto grado de violencia, con muchos muertos en el camino a lo largo de la historia, ¿sí? Esos dos modelos nacen con el nacimiento de nuestra patria, ¿sí? Ya viene de antes de 1810, pero uno podría decir, bueno, desde 1810 hasta hoy, esos dos modelos están vigentes y vivos, ¿sí? Para poder entender, o sea, esas luchas, ¿no es cierto?, que se dan entre estas dos concepciones de país completamente distintas, uno por ahí tiene que conocer un poco, ¿no es cierto?, uno escucha la dictadura, las dictaduras. ¿Qué fueron las dictaduras? El periodo de las dictaduras, ¿no? O sea, es un poco, digamos, es como que es una historia medio densa, medio antipática y aburrida, pero voy a tratar de picotearla un poquitito, ¿no es cierto?, para que queden algunos elementos y poder entender cómo fue esta lucha, y hoy se vuelve digamos, o sea, no es que hoy, todos los días la tenemos, pero hoy estamos decidiendo, tal vez por primera vez, ¿no es cierto?, o segunda vez, ¿no? O sea, ¿qué país estamos queriendo? La primera vez tal vez sea el 24 de marzo de 1946, donde se da a través de elecciones limpias, ¿no es cierto?, la elección de dos modelos antagónicos opuestos, y son los únicos dos modelos. No hay otros modelos, no hay otras alternativas. Todas las alternativas que existen confluyen o en uno o en otro de estos dos modelos, ¿sí? Las dictaduras, o sea, cuando incluso digamos, uno podría decir que el inicio de la violencia en nuestro país, o sea, son temas que por ahí son difíciles de transmitir, ¿no es cierto?, a generaciones que prácticamente yo creo que casi todos ustedes han nacido en democracia, ¿no? Y entonces uno llega a escuchar muchas veces gente grande hablando de que esto es una dictadura. ¡Ay, es una dictadura! Una dictadura, como que resulta muy sencillo, muy fácil decir dictadura. Hay que saber lo que son las dictaduras. Hay que tener idea de lo que es vivir en dictaduras. A mí me ha tocado una buena parte de todo eso, ¿sí? Yo me incorporo en la vida militante, en el peronismo, en 1969. O sea que estamos en los últimos años de lo que se denomina todo el periodo de la resistencia. ¿Ustedes saben qué fue la resistencia? ¿Alguien tiene idea? No. Bueno, con el derrocamiento del general Perón en 1955, se da de una forma extremadamente violenta, ¿sí? Se da con un bombardeo a la Plaza de Mayo, donde mueren centenares de compatriotas y hay miles de heridos. Ese bombardeo
lo realiza es un hecho inédito en la historia del mundo, de todo el planeta. Nunca unas fuerzas armadas de un país bombardean a sus propios conciudadanos. Es un hecho inédito, ¿sí? Bien. Un grupo de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, decide el derrocamiento del general Perón. En realidad está mal dicho lo que dije. No es un grupo de las Fuerzas Armadas. Nunca las Fuerzas Armadas fueron el verdadero poder. Hay un verdadero poder, ¿no es cierto?, que está detrás de todo, ¿no es cierto?, y que viene desde principios hasta hoy y sigue siendo el mismo poder. Las Fuerzas Armadas son un instrumento que utiliza el poder. Esto es muy importante tener en cuenta y tener en claro cómo funciona, cómo ha funcionado y cómo funcionan todas estas cosas. Y la característica, ¿no es cierto?, que necesita siempre el poder ha sido, digamos, fundamentalmente las dictaduras militares, uno podría decir, han sido para luchar contra el peronismo. Hay una dictadura anterior y un golpe de Estado anterior que fue el de Hipólito Yrigoyen en 1930, ¿sí? Cuando es derrocado Yrigoyen en 1930, se derroca por los mismos motivos que ocurren en todos los derrocamientos y golpes militares que hemos tenido sucesivamente después, ¿sí? Siempre es el modelo económico. En todos los casos, ¿no es cierto?, cuando se produce después del bombardeo, asume la dictadura que se llamó Revolución Libertadora, bautizada después como Revolución Fusiladora, porque nos fusilaba. O sea, cuando dan el golpe, lo primero que hacen es prohibir al partido peronista y al peronismo. Estaba prohibido decir Perón, decir Evita, decir la marcha peronista, alguna expresión o manifestación pública era delito, delito. Se asesinaba gente por las Fuerzas Armadas, asesinaban gente en las calles. Las persecuciones eran todos los días feroces, allanamientos intempestivos. Eso fue hasta incluso en la última dictadura, que toma una ferocidad inusitada, fue la esencia de la cosa. ¿Qué fue? ¿Para qué fue todo eso? Siempre el objetivo de semejante fuerza de todas las dictaduras es a un solo fin, el de implantar un sistema económico. Siempre es lo mismo. El sistema económico, vamos a decirlo con todas las letras, es el sistema económico de la derecha. Siempre es la derecha, ¿no es cierto?, la que utiliza la fuerza, ¿no es cierto?, para imponer sus decisiones. Si no es con las buenas, es con las malas, pero de alguna forma siempre ha ocurrido lo mismo. Por ejemplo, cuando se da el golpe en el 55, o sea, lo hacen asesorados en lo económico por el famosísimo economista Raúl Prebisch. Fue profesor de esta casa. Raúl Prebisch, o sea, bueno, el plan económico, ¿cuál era? La liberación de la economía, liberar las importaciones, liberar el dólar y, fundamentalmente, el objetivo máximo de todos los planes económicos de la derecha, bajar el salario, ¿sí? Con fuertes devaluaciones se produce toda esa situación. Ahora, haciendo, digamos, un pequeñísimo repaso, ¿no es cierto?, de qué pasó, o sea, con Raúl Prebisch plantea esto, ¿sí? Después lo sigue dentro de esta dictadura de los 18 años de proscripción feroz, ¿no es cierto?, a un partido político. Hay muchos detalles, o sea, para hablar de esto, pero vamos a ir tratando de rescatar algunos, ¿sí? Viene un periodo Federico Pinedo, abuelo del actual, también con el mismo plan, Álvaro Alzogaray,
otro economista muy importante del establishment que fue Roberto Aleman, todos plantearon siempre lo mismo: hay que bajar el salario, ¿sí? Entraban, hay que bajar el salario, ajuste fiscal, ¿sí? O sea, planchamos todo de vuelta. Después, o sea, si uno transita unos cuantos años más, lo vemos a Martínez de Oz, ¿sí? Martínez de Oz, ¿qué planteaba Martínez de Oz? La liberación de las fuerzas productivas que han sido cercenadas por el sistema dictatorial, impidiéndoles, ¿no es cierto?, y estar con toda la historia que se manda. ¿Y qué era eso? Era de vuelta lo mismo: el ajuste fiscal, bajar los sueldos a través de una apertura económica abrupta e indiscriminada, feroz, ¿no es cierto?, que destruyó en poco tiempo centenares de miles de empresas. Cuando se destruyen las empresas, o sea, ¿qué es lo que pasa? Tenemos gran desocupación. Y cuando hay gran desocupación, ¿qué pasa con el salario? Baja el salario, ¿sí? O sea, cuando la gente tiene que, como pasaba en esa época y en la posterior de Menem, de que mucha gente se iba a la puerta de donde se editaba el diario Clarín, ¿no es cierto?, para rescatar, antes de que llegue a los kioscos, en la madrugada, los avisos clasificados, para ser el primero en meterse en una cola de 3 cuadras de desocupados, ¿no es cierto?, para tratar de tener un trabajo, ¿tá? Eso sí que es bajar los salarios. De eso se trata. De eso se trató siempre. Si uno toma, por ejemplo, voy tomando salteadas cosas, o sea, digamos, me he tomado un poquito la libertad, porque si me pongo a comentar, digamos, a relatar históricamente lo que fue todo el periodo de la resistencia peronista, el periodo de las dictaduras, y contar la historia, se van a aburrir un montón. Creo que es mucho mejor y más aporte en este momento, ¿no es cierto?, en el cual uno tiene las antenas puestas de otra forma, ¿no? Bueno, o sea, siempre ha sido la misma la política que se persigue, ¿no es cierto?, que es la de bajar el salario. Y decía, hace cerca de un año y pico atrás, ¿no es cierto?, hubo declaraciones muy polémicas, ¿no?, muy discutidas, de Paolo Rocca. Paolo Rocca es el dueño de Techin. Es uno de los que conforman la AEA, Asociación Empresaria Argentina, que está muy por encima de la UIA y de todas las organizaciones gremiales de empresarios, ¿sí? Está muy por arriba. Es donde se concentra verdaderamente el poder, ¿sí? Ahí está Paolo Rocca y Magneto, ¿no es cierto?, que son los que más conducen a esa estructura, ¿no es cierto?, que es una estructura, un aparato de superficie, ¿no es cierto?, de la oligarquía que maneja y manejó el país toda la vida. Es la que toma las verdaderas decisiones. Generalmente, los miembros de la AEA o los miembros de esa crema del poder siempre tienen un perfil muy bajo. No aparecen en los diarios, no hablan, y la mayor parte de la gente no les conoce la cara, y no los conoce, ¿cierto? Pero sí son los que manejan todo. ¿Está bien? En esa oportunidad decidió aparecer en los medios, ¿no es cierto?, diciendo de que en la Argentina es un desastre los costos laborales. O sea que la Argentina tiene que darse un camino de disminuir los costos laborales. Porque no puede ser, recuerdo las cifras que él dijo en su momento, no puede ser que la Argentina tenga un salario de $24, ¿no es cierto?, cuando México lo tiene de 12 y Brasil lo tiene de 9. Aleluya. Uno piensa, che, qué bárbaro que estamos nosotros. Tenemos una alta capacidad adquisitiva. Y el problema de bajar los salarios siempre ha sido el problema de ellos, porque se la quiere quedar toda. Siempre fue lo mismo. Siempre fue lo mismo. Entonces, esto digamos así, de ver, digamos, o sea, estaba comentando, me había detenido en Martínez de Oz, ¿no es cierto?, cuando hablaba de la liberación de las fuerzas productivas y hablaba de
bajar los salarios, el ajuste fiscal, la apertura bruta indiscriminada, la nueva ley de entidades financieras, ¿sí? O sea, la nueva ley de entidades financieras que todavía, desgraciadamente, no se la ha podido bajar, sigue estando vigente, que es la que indujo a una especulación financiera feroz, gigantesca, particularmente en la etapa de la dictadura, y continúa, ¿no es cierto?, con Alfonsín y con Menem. ¿Está? Toda esa... se había dado en la etapa de la dictadura digamos así, todo una imagen que estaba basada en cómo funcionaba la gente con respecto a la producción, ¿no? O sea, cuando el dólar corría, ¿no es cierto?, y las tasas de interés, los bancos las iban elevando, corriendo una carrera siempre, la elevación del dólar con las tasas de interés, ¿no? Entonces eso era toda una tómbola, ¿no?, en la cual mucha gente jugaba a las tasas de interés altísimas, ¿no? Yo he conocido gente, varias personas, ¿no?, que me explicaban de que era fantástico, ¿no es cierto?, en ese momento venderse la casa donde vivían, porque con los intereses que le daba la plata de la casa puesta en el banco, le daba intereses suficientes para alquilar un lugar mejor, más cómodo y además vivir sin laburar. Esto estaba popularizado. Ojo, estas son cosas que han pasado antes de ayer acá en la Argentina, ¿sí? Antes de ayer pasado. Entonces, o sea, como que uno diría, qué bárbaro. O sea, la plata fabrica plata. No es la producción la base de la riqueza y de la plata. No, la plata ya no es algo para el intercambio. Ya es una mercadería en sí misma, ¿no? Se vende la plata y entonces vendo plata. Las mesas de dinero vendían plata. Hubo mucha gente que se llenó de guita de esta forma, ¿sí? Y hubo mucha gente que quedó acostada. Hasta que explota, en aquel momento, cuando estoy comentando, ¿no es cierto?, explota la tablita famosa de Martínez de Oz, ¿no? O sea, ¿saben cuál era la tablita? ¿Qué era la tablita? No. ¿La de las devaluaciones? Sí, era, digamos, conocer el valor futuro del dólar. O sea, era una tablita que daba el valor futuro del dólar día por día. Entonces se imagina que si uno conoce el valor del dólar dentro de un mes, ¿no es cierto?, todas las operaciones financieras que se pueden hacer y ganar toneladas de plata simplemente por tener ese conocimiento y tener plata, ¿no? Ese es el modelo, ¿no es cierto?, que termina reventando en el 2001. De este modelo estamos hablando. Después, o sea, de Martínez de Oz no tenemos a Cavallo. ¿Cavallo qué hizo? ¿Qué decía Cavallo? Cavallo decía las mismas cosas que decía Prebisch en el 55, exactamente las mismas cosas que decía Martínez de Oz, ¿sí? O sea, bajar el salario. Aparece ya con Cavallo una nueva situación mundial en la cual estamos a fines de los 90, la caída del muro de Berlín, ¿no es cierto?, la estrepitosa caída de la Unión Soviética, hace que Estados Unidos, ¿no es cierto?, prácticamente sea el único poder unilateral. Disculpen, lo que se llamó el Consenso de Washington, ¿sí? El Consenso de Washington, consenso suena, o sea, si yo no me equivoco, suena a que nos ponemos de acuerdo, ¿no? Era consenso con los misiles apuntándote, ¿no es cierto?, y aceptando, ¿sí? Ese siempre son los acuerdos que hace Estados Unidos, ¿está bien? O sea, te apunta con los misiles y firma, dale, ¿está bien? Bueno. El gobierno de Menem, o sea, con mucho entusiasmo, adopta el Consenso de Washington y el principal protagonista en eso era Domingo Felipe Cavallo, ¿está bien? Donde se incorporan, digamos así, elementos, o sea, que vienen, digamos, siempre a través del Fondo Monetario Internacional, que es el ejecutor, ¿no es cierto?,
Y bueno, digamos, estábamos en la alternativa de que digamos, todos los meses, todos los años de este tipo de gobierno liberal o neoliberal, siempre da déficit fiscal. Ese déficit fiscal, ¿no es cierto?, como no se puede cubrir de ninguna manera, se cubre a través de Fondo Monetario Internacional, deuda externa, que va creciendo. La flexibilización laboral, acompañando a todo esto, ¿no es cierto? La flexibilización laboral, ¿qué era la flexibilización laboral? La flexibilización laboral era una herramienta para bajar salarios, ¿sí? Nuevas condiciones donde se destruye con esa flexibilización laboral toda la legislación que se había construido durante tantos años por el peronismo desde el 45, los derechos del trabajador, las 8 horas, digamos, las horas extras del sábado a la tarde y el domingo, bueno, todo lo que son las formas de trabajo habituales, ¿no es cierto?, estaba todo destruido. Empezaron a venir los supermercados, ¿no es cierto?, y bueno, sí, pero de acá se trabajaba normalmente, todos los negocios, sábado al mediodía cerraban, estaban todos los negocios cerrados el sábado al mediodía. ¿Está? Empieza a aparecer la invasión de los supermercados y todas estas cosas nuevas, ¿no es cierto?, que vienen desde el norte, ¿sí? Y entonces había que trabajar de día, de noche, y bueno, el horario de trabajo no es más de 8 horas. O sea, vos cobrás la mitad, ¿no es cierto?, pero tu horario de trabajo son 12, 14 horas, o la que sea necesario, ¿sí? Esto es lo que pasó acá en la Argentina, ya no antes de ayer. Este modelo que arrancamos, ¿no es cierto?, desde Prebisch, ¿no es cierto?, hasta el 2001, ¿no?, explota en el 2001, en el cual, o sea, nosotros entramos en default, 54% de desocupación, de 54% de pobreza, perdón, cerca del 30% de desocupación abierta, un empobrecimiento general. Y también quiero recordar, o sea, cosas que por ahí uno las tiene como vivencias, ¿no es cierto? En el 2001, 99, 98, 99, 2000, 2001, 2002, era muy común subir a un taxi, ¿no es cierto? Y el tipo que, recuerdo algunos, ¿no?, que manejaba el taxi, dice, sí, yo tenía una empresa que tenía 52 obreros, ¿no es cierto?, quebré y qué sé yo cuánto, y entonces estoy en la ruina y ahora estoy manejando como peón de taxi. O un ingeniero, o un médico, ¿sí? Esto pasó en el 2000, 2001, 2002, producto de apertura económica, producto de ajuste fiscal, producto de bajar los salarios, producto de todo esto. ¿Está bien? Ahora, uno sorpresivamente, ¿no es cierto?, llega a ver hoy cómo en los últimos tiempos economistas que rodean a uno de los candidatos, al candidato de la derecha, a Macri, están diciendo las mismas cosas que decía Raúl Prebisch, exactamente igual que decía Martínez Dios, que decía Cavallo, las que dijo Alzogaray, las que dicen ahora. Y tenemos varios, ¿no es cierto?, que hablan. O sea, decir, por ejemplo, como llegó a decir Esper, las paritarias son fascistas. Fascistas las paritarias. Un derecho, ¿no es cierto?, que ha sido conquistado por la Argentina y es casi único en el mundo, ¿no es cierto?, en el cual la clase trabajadora tiene en forma sistemática, orgánica e institucionalizada, ¿sí?, la posibilidad de que todos los años se reúnen los empresarios con los trabajadores con la mediación del Estado
para firmar una paritaria. Las paritarias, claro, esto hace la defensa de los trabajadores tienen, digamos, cubiertos muchos derechos, los trabajadores se pueden defender, los trabajadores alcanzan una capacidad adquisitiva más alta de esta forma. Eso es lo que nosotros hemos buscado. Son derechos de los seres humanos. Porque hay que decirlo, ¿no es cierto? El modelo agroexportador, que es el modelo que viene planteándose desde el 50, ya era el modelo clásico. O sea, lo que pasa es que no quiero ir mucho más para atrás, ¿no es cierto? Pero el modelo agroexportador es el modelo que se establece en la Argentina después de la batalla de Caseros y de la batalla de Pavón, ¿sí? O sea que se conforma la nueva estructura de la Argentina, ya después de Pavón, que se incorpora a la provincia de Buenos Aires, tenemos la República Argentina con una nueva constitución, ¿sí? Allí, ¿no es cierto?, a manos de Bartolomé Mitre y Sarmiento y Avellaneda, Urquiza gana la batalla, ¿no es cierto?, y ellos son los que implementan el sistema. ¿Cuál es el sistema? Ah, faltaba un detalle más. En esa misma época, ¿no es cierto?, lo envían al general Roca, Julio A. Roca, el genocida más grande de la historia argentina. Genocida, es un genocidio que todavía hay que revisarlo. Hay muchas cosas para revisar en la historia argentina. Porque lo envían al general Roca hacia el oeste para asesinar y terminar con los pueblos originarios, para desplazarlos de sus tierras, ¿sí? Desplazarlos de sus tierras. Decenas de miles han asesinado el general Roca y compañía. Hay una carta famosa de Sarmiento que le envía a Roca, que en un párrafo, ese párrafo para mí es inolvidable, en un párrafo dice: no ahorre sangre de gauchos, general, mátelos a todos. Domingo Faustino Sarmiento. Este es un documento histórico que está en los museos. ¿Sí? Bueno, después de ese genocidio masivo, ¿sí?, el gobierno de Mitre, o sea, hacen la repartija de las tierras, ¿no es cierto? Y dentro de las repartijas de las tierras, ¿a quién se la reparten? ¿A los laburantes que laburaban en la esquina? No. A la oligarquía, ¿sí? A la oligarquía que venía ya, digamos, o sea, con este planteo, que eran los que verdaderamente eran los dueños de toda la Argentina, ¿sí? Las tierras más grandes, o sea, ahora no me acuerdo todos los nombres, ¿no?, pero digamos, el paquete más grande de tierras, de no sé cuántos miles y miles y miles de hectáreas, fue a José Martínez de Oz, el abuelo o bisabuelo del Martínez de Oz que nosotros conocimos en la dictadura militar, ¿sí? 1862, 63, en esa época, ¿está? Entonces, bueno, por eso decía, es importante cuando hoy nosotros estamos planteándonos por ahí como que las cosas que se dicen en la televisión son un producto mágico nuevo, ¿no es cierto? O sea, viene Sturzenegger o viene Melconian y dice, Melconian con su forma tan especial, ¿no? Acá hay que bajar los sueldos, o sea, hay que hacer una devaluación. Además, dice, los costos de las empresas ya tienen incorporado el dólar negro. Esto pareciera como que realmente está tomando de imbéciles a toda la gente, ¿no es cierto?, porque la gente no conoce de qué se trata. Porque el dólar negro, no blue, el dólar ilegal, ¿sí?, que ahora está bajando, creo que está en 14 y pico, pero bueno, estaba en 15, 16, ¿sí? El dólar oficial está en 9.50. 120.000 millones de dólares del año pasado, ¿sí?, y este año lo mismo, 120.000 millones de dólares fueron
millones de dólares de los ingresos que la Argentina tiene fueron a pagar importaciones, fueron a pagar la gente que ahorra en el colchoncito, ¿sí? Fueron a pagar a la gente que viaja al exterior y fueron a pagar deuda externa, ¿sí? Todo eso salió a dólar oficial. Es apenas una cosa muy chiquitita la que cubre el mercado del dólar negro. Por lo tanto, está queriendo decir, ¿no es cierto?, que ahora lo repite Prat Guy, ¿no? Prat Guy está diciendo eso, no, ya está absorbido todo eso, y sale Macri ayer nuevamente a decir, no, eso ya lo absorbieron, la gente ya lo tomó a 16, ya le incorporó en los costos. Por Dios crean en eso. Hace la liberación del dólar, y si el dólar se va a 15 o 16, digamos, porque se puede ir a 20, puede empezar un ciclo galopante, como normalmente ocurre, pero vamos a decir la más buena de todas, que vaya a 15 o 16. Estamos hablando de un 50 o 60% de devaluación, mega devaluación. Esa mega devaluación, en el lapso de 2 meses, va íntegramente a precios. Ir íntegramente a precios significa un bajón en el salario de la gente, en la capacidad adquisitiva de la gente, feroz. Porque va a si supongamos, va a un 50 o 60% de devaluación, estamos en una inflación de un 40 y pico por ciento. De golpe, abruptamente. Esto, díganme si no es exactamente qué, o sea, ¿cuál era el objetivo que había dicho antes? El objetivo que había dicho de bajar los salarios, ¿no es cierto? Bueno, se consigue perfectamente lo que planteó y ordenó Paolo Rocca. Nosotros nos enteramos a través de los diarios, ¿sí? Hace 2 años atrás. De eso se trata. Los dos modelos económicos son antagónicos, opuestos y defienden cosas completamente distintas. A ver, el modelo agroexportador, ¿no es cierto?, que dijimos que arrancaba con Mitre en 1862 hasta 1930, 45, bueno. Y después, o sea, lo tratan de reponer, ¿no es cierto?, porque cuando se voltea el peronismo, que se bombardea la Plaza de Mayo, se mata gente, se asesina, se persigue durante 18 años, ¿para qué es? ¿Para qué es? O sea, las dictaduras militares fueron herramientas para lograr bajar los salarios. No fueron otra cosa. Es una expresión de violencia tremenda, ¿no es cierto?, pero eran la herramienta de la derecha para imponer sus designios hacia un país chiquito, ¿no es cierto?, porque el país agroexportador es un país para pocos millones de personas. No, todos los demás quedan excluidos del país. Un país que pueda integrar, tiene que ser un país que integre el campo y la industria como dos cosas ensambladas e integradas para poder funcionar e integrar e incluir a los 40 millones que somos hoy. De otra manera, queda mucha gente afuera de esta torta. Este es el problema que hoy los argentinos estamos para decidir. No hay otra alternativa. Dentro de lo que es así el país industrial que incorpora al campo, o sea, tenemos ahí también algunos detalles que por ahí me gustaría comentar, ¿sí? Después, o sea, vamos a hacer un ratito de preguntas. Cuando tenemos cosas como, por ejemplo, un segundito. ¿Cómo se hace para pasar de un país agroexportador a un país industrial? Tenemos en toda la historia argentina, en los 214 años de historia argentina, solamente 2 momentos en que eso ocurre.
es el año 45 con el general Perón y el año 2003 con Kirchner. ¿Está bien? Voy a explicar por qué y cómo. En el año 45, o sea, para poder poner en marcha un proceso industrial, ¿sí?, hace falta financiación, ¿sí? Hace falta mucha plata, muchos miles de dólares. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo resolvió el peronismo ese intríngulis y genera una industria potente donde que nosotros no fabricábamos en el 45 ni siquiera los escarbadientes, y en 2 o 3 años empezamos a fabricar barcos, aviones, autos, marca argentina, el auto justicialista, que lo hicieron desaparecer, el avión Pulqui. Creamos una flota marítima mercante, o sea, empezamos a fabricar de todo con una siderurgia pujante, ¿sí?, en un lapso de tiempo breve. ¿Cómo se consiguió eso? Entre otras cosas, porque fueron un conjunto de cosas, ¿no es cierto? O sea, cuando Perón pone en marcha, ¿no es cierto?, todos los mecanismos desde el primer segundo, o sea, gana las elecciones el 24 de febrero del 46 y asume el 4 de junio del 46. Ya en marzo, o sea, estando el presidente anterior todavía, el general Farrell, le pide a Farrell y le exige a Farrell la nacionalización del Banco Central y de los depósitos en los bancos. ¿Qué significa eso? Hay una pregunta que por ahí muy poca gente se hace. ¿De quién es la plata que está en los bancos? ¿Es de los bancos? ¿O es de la gente? ¿O es de nosotros que depositamos en el banco? ¿Es así o no? La plata es del pueblo argentino, la que está depositada en los bancos. Por lo tanto, es un ahorro argentino que, digamos, o sea, bien canalizado, orientada los créditos, ¿no es cierto?, pueden dar espectaculares resultados. La nacionalización de los depósitos significó, ¿no es cierto?, la posibilidad de crear, por un lado, el banco hipotecario, ¿no es cierto?, para la generación de créditos hipotecarios para viviendas. Se han hecho cientos de miles de viviendas en un lapso de tiempo muy breve. Otra parte de todos esos depósitos, ¿no es cierto?, se orientan al banco industrial, se crea el banco industrial. Y el banco industrial, ¿qué es lo que hace? Ayuda a la construcción de las pymes, o sea, una construcción de pequeñas y medianas empresas desparramadas por toda la República Argentina, o sea, impulsado a través del Banco Industrial. Y después el Banco Nación, ¿no es cierto?, digamos, en todo lo que es infraestructura, ¿no es cierto?, que se empezó a construir infraestructura del país. ¿Está bien? Detrás de eso, ¿no es cierto?, hay otro mecanismo, que es el mecanismo que sirve para la financiación de todo este proceso industrial, ¿no?, que es la creación del IAPI. Esto, o sea, algunos han hablado cuando se armó el despelote del campo acá en Argentina, de qué bueno que sería volver a crear el IAPI, pero es una cosa que era totalmente impensable con la mentalidad, ¿no es cierto?, que hay hoy, ¿no es cierto?, en la Argentina, lamentablemente, ¿no? El IAPI se llamó el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio. ¿Eh? Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio. Instituto Argentino para la Promoción e Intercambio. El IAPI servía para la concentración de todo el comercio exterior, ¿sí? O sea, el gobierno resolvía absolutamente todos los problemas de los productores del campo, ¿sí? Les daba las semillas para la preparación de la tierra, todo lo que necesitaban, los tiempos que necesitaban, le resolvía todos los problemas. Y además de eso, acordaba con ellos un precio para comprarle toda la producción. Entonces, el que vendía al exterior era el Estado. El Estado vendía, Estado con otro Estado o Estado con empresas. Vendía el Estado.
Eso permitía, ¿no es cierto?, obtener lo que eran los márgenes de utilidad, ¿no es cierto?, para poder hacer la redistribución de ingresos. Y si no había márgenes de utilidad, absorbía la pérdida que sea, la absorbía el Estado. Pero los productores no sentían ningún cimbronazo extraño en ningún momento. Ese fue, digamos, el sistema de la financiación del primer peronismo. Ahora, ¿no es cierto?, en los últimos tiempos, o sea, nosotros hemos evolucionado en la producción industrial de una manera importantísima, ¿no es cierto? Falta muchísimo más, muchísimo más. Pero esta resolución se hace a través de lo que son las retenciones. Las retenciones sirven para financiar un montón de cosas, pero entre ellas el proceso industrial. El proceso industrial, que es la creación de empleos. Se han creado 6 millones de empleos en estos últimos años. Esta es un poco el tema. Y me gustaría ya para ir terminando, ¿no es cierto?, explicar un poco esto de las retenciones, ¿no es cierto?, porque uno puede decir, ¿es justo? ¿No es justo? ¿Le están sacando del bolsillo a los productores? ¿Cómo es esto? Ahora voy a explicarlo. Voy a explicar el concepto de lo que un historiador muy importante, muy querido además, Norberto Galasso, lo denominó la renta agraria diferencial. ¿Sí? ¿Qué es la renta agraria diferencial? Es la diferencia de algo con algo. ¿Sí? La Argentina, en relación al resto del mundo, ha tenido la gracia del cielo, ¿no es cierto?, que nos ha dado las tierras más fértiles del planeta, del mundo. El costo de producción en las tierras argentinas es muchísimo más bajo que en cualquier otro lugar del mundo, particularmente en lo que se refería en su momento, ¿no es cierto?, con relación a Europa, que es uno de los grandes mercados consumidores. Y entonces se había establecido una relación, ¿no es cierto?, de que si vamos a suponer de que un kilo de carne en suelo producido, en suelo argentino, cuesta 1 peso, ese mismo kilo de carne producido en Europa cuesta 7 pesos. Y si el mercado para vender ese kilo de carne, el mercado internacional, está al precio en 10 pesos, el europeo gana 3 y el argentino gana 9. Entre 3 y 6, entre 3 y 9, esa diferencia se puede analizar como que no corresponde a un esfuerzo del productor, sea de trabajo físico o inversión de capital o de lo que sea. Se lo dio el de arriba. Por lo tanto, la concepción de esos 6 pesos es de que le corresponden a todo el pueblo argentino, que somos beneficiarios de eso. Esos 6 pesos teóricamente respaldan el concepto de las retenciones. Son de todos, no son de ellos. Lo que pasa, ¿no es cierto?, que a través de los medios se intenta permanentemente confundir y confundir y confundir, ¿no es cierto? Y uno hasta por ahí de corazoncito dice, pobre tipo, laburando con la pala todo el día, de sol a sol, y se la sacan, qué degenerado. No es así. No es así. Esa es más o menos la idea. Redondeando un poco, o sea, lo que quiero, digamos, rescatar de todo esto es que no hay que perder de vista en ningún momento que uno analiza la historia argentina de que hay 2 modelos, hasta hay 2 historias distintas. Una historia construida por Mitre, ¿no es cierto?, y que la aprendimos en la escuela todos, ¿no es cierto?, y hay otra historia que es la verdadera historia, ¿sí? O sea, los revisionistas empiezan a analizar, revisar, y la historia no es la que nos cuentan, que es la historia de Mitre, ¿sí?
hay dos modelos distintos. Uno es el agroexportador, limitante en cuanto al trabajo, ¿no es cierto?, porque es para un país chiquito, y el otro es un país agroindustrial integrado con un proyecto de inclusión de las grandes mayorías nacionales. Uno puede decir, a mí me gusta el modelo agroexportador porque qué sé yo, y pues está perfecto, cada uno tiene libertad para opinar, ¿no es cierto?, pero lo importante es saber, ¿no es cierto?, dónde uno está pisando los pies. Y cuando va a poner un voto, ¿no es cierto?, saber de qué lado de estos dos se pone, ¿sí? Si se pone del lado del pueblo, del laburante, o se pone del lado de la oligarquía dominante explotadora. Acá no hay otras variantes, ¿no es cierto?, como por ejemplo la izquierda extrema, ¿no es cierto?, plantea, porque nosotros vamos a votar en blanco, y ¿saben qué? O sea, yo estuve con algunos de ellos en estos días, y la respuesta que me han dado, dije, pucha, es rescatable. Pues me dice, no, porque este no es un problema nuestro. Nosotros votamos en blanco porque esto no es un problema nuestro. Esto es un problema que es de ellos. A ver, entonces, si el problema es de ellos, o sea, yo no formo parte del pueblo, no formo. Nosotros hacemos la revolución, vamos a tomar el Palacio de Invierno en cualquier momento, ¿no es cierto?, no sé de qué siglo, ¿sí? Pero la revolución nuestra nos indica que tenemos que ir por acá. Esta es la defensa del trabajador. Como anécdota, o sea, ¿no es cierto?, cuando yo estudiaba en esta casa y tenía 18 años, 19 años, yo siempre tuve inquietudes políticas, ¿no? Entonces, o sea, me acerqué, ¿no es cierto?, a las organizaciones de izquierda. Y estuve trabajando con las organizaciones de izquierda. Y me acuerdo que íbamos marchando por la avenida Córdoba, por la avenida Callao, gritando, obreros y estudiantes, unidos adelante, obreros y estudiantes, unidos adelante. Les estoy hablando de ese medio siglo atrás, muchachos, ¿sí? En un momento determinado yo digo, acá yo no veo obreros. Yo vengo de una clase muy humilde, ¿no es cierto?, y era un laburante, y realmente quería ver obreros, ¿no? Acá yo no veo obreros por ningún lado. Y miraba y miraba. Eso me pasó a mí, ¿no es cierto?, que en su momento tardé, ¿no es cierto?, en ir reflexionando, y donde sí me encontré con obreros, ¿no es cierto?, fue cuando empecé a militar en el peronismo. La puta si me encontré con obreros. Y ¿saben qué? En la clandestinidad nos reuníamos. ¿Saben lo que es en la clandestinidad? Escondidos, de que no nos lleguen a ver. Si de pronto por ahí íbamos a la casa, a tu casa, ¿no es cierto?, y habíamos acordado que éramos 7 o 8 que íbamos a tu casa, ni se nos ocurría juntarnos 2 para ir a tu casa y tocar el timbre. Venía uno de aquel lado, al rato venía otro de aquel lado. Después cuando nos juntábamos, sí, estábamos todos juntos, ¿no es cierto?, bajar las luces, se prendían las canillas, ¿no es cierto?, para que no se escuche lo que estábamos hablando. Eso es lo que pasó en la resistencia en contra de la oligarquía que nos mataba, nos asesinaba, nos desaparecía. La anécdota del auto. Sí, hay otra bueno. No. Contar la anécdota del auto. Bueno, esta es la última. Yo tenía, digamos así, militancia, cuando se da el golpe del 24 de marzo del 76, me llaman a las 3 de la mañana de esa noche para decirme, José, ya se dio el golpe, ya la bajaron a Isabel, ya se dio el golpe. Nosotros sabíamos algunas cosas que teníamos que hacer. La militancia que yo tuve, nunca toqué un fierro, yo le tuve siempre mucho miedo a los fierros, siempre estuve fuera de la lucha armada. Nuestra militancia era completamente distinta. O sea, la gente que estaba en la lucha armada era una mínima cantidad, que ya estaba dominada y manejada, ¿no es cierto? Los demás éramos todos militantes, como pueden ser los militantes de hoy.
¿sí? Pero sabíamos el riesgo que corríamos, ¿no es cierto? Entonces, o sea, yo me acuerdo que una de las primeras cosas que hice fue, o sea, cajas enteras de libros, que me dolía tanto, porque aparte yo era director, miembro del directorio, gerente administrativo financiero del Centro Editor de América Latina. No sé si ustedes conocen, el Centro Editor de América Latina ha sido la editorial cultural más importante de nuestro país, de toda nuestra historia. Ha sido la continuación de Eudeva, ¿sí? Eudeva fue fundada con una producción impresionante de libros en los primeros años, o sea, en la época de Frondizi. Lo nombran a José Spivakov, José Boris Spivakov, como gerente de Eudeva. Y el 28 de junio del 66, cuando se da el golpe Onganía, lo expulsan de la universidad, lo expulsan era profesor en la Facultad de Ciencias Exactas, y lo expulsan de Eudeva. A los 3 meses, con un montón de colaboradores, crea el Centro Editor de América Latina, que tenía una producción impresionante, ¿sí? Impresionante. Antes de contar la experiencia del auto, quiero contar otra cosa, ¿no es cierto?, que también es muy importante, muy importante. Digamos, la prensa, la libertad de prensa, o sea, ustedes no saben lo que es esta libertad de prensa que nosotros estamos teniendo hoy. Libertad de prensa y libertad de expresión, que son dos cosas distintas. Es algo impresionante, impresionante, al lado de lo que es cuando hay un cepo, ¿no es cierto?, que clausura clausura el otro. El Centro Editor de América Latina, nosotros tenemos una producción gigantesca de libros y fascículos, ¿no es cierto?, todos de tipo cultural, todo cultura, geografía, historia, biblioteca política, lo que se les ocurra de cultura, digamos así, literatura argentina, literatura universal, fascículos y libros que, para que tengan una dimensión, hoy cuando uno hace una edición de un libro, hacer una edición de 1000 ejemplares ya es un logro importante. Nosotros en el año 70 lanzamos una colección que se llamó Capítulo Argentino, que era de literatura argentina, que tenía un fascículo más un libro, en todos los kioscos, ¿sí? Lanzamos 100.000 ejemplares, 100.000 ejemplares, se agotó, esto eran semanales, Hicimos una reimpresión y se llegaron a vender 110.000 ejemplares del número 1, ¿sí? Piensen un cachito lo que es literatura, lo que era el pueblo, la juventud, ¿no es cierto?, de esa década, ¿no es cierto?, interesada en leer, ¿no es cierto? Los pibes estaban a las 3, 4 de la mañana dando vuelta por las librerías de Corrientes, ¿sí? Bueno, ¿qué ocurrió? Con la última dictadura, sufrimos un hecho, ¿no es cierto?, que no había ocurrido solamente en la etapa de la Alemania nazi. Los nazis habían ordenado quemar libros, no sé si conocen un poco esa historia, quemar libros. En el Centro Editor vinieron, ordenados por un juez de la Serna de La Plata, camiones remolque que se cargaron de libros, 1,5 millones de libros de nuestros depósitos. Los llevaron a un baldío, no recuerdo bien el lugar, si era Sarandí o qué, del Gran Buenos Aires, y el juez de la Serna ordenó a la policía, ¿cómo se llama?, tomar registros fotográficos de cada una de las etapas de la quema de esos libros, ¿no? Bueno, se ve, ¿no es cierto?, hay fotos, ¿no es cierto?, que uno ve al policía con el bidón de nafta, ¿sí? Después la llamarada de los libros, ¿sí? 1,5 millones de libros, porque los libros eran subversivos. Los libros eran subversivos. ¿Se imaginan los cerebros pensando los subversivos que son? Bueno, por eso son historias
que vale la pena saber. La derecha hace esas cosas. Las hizo antes, las hace ahora y las hará siempre. Porque su única forma de permanecer, ¿no es cierto?, es a través de la fuerza. Porque no existe otra cosa que, por ejemplo, lo que hablábamos con Julián, con respecto a que si se diera la desgracia, ¿no es cierto?, de tener un ministro de Economía como Pratgay o Melconian o quien sea de todos esos, ¿no es cierto?, y se produce una baja de salarios. ¿Ustedes saben lo que va a pasar en la Argentina? En el lapso de 2 meses, 3 meses, cuando mucho, la violencia que vamos a tener en la Argentina, ¿o piensan que la gente se la va a comer así nomás? Nunca pasó, pero ellos no tienen problema con eso, no dicen, mirá que te van a reaccionar. No, ¿y a mí qué me importa? ¿Y cuántos hay que matar? Esto es así, ha sido, toda la historia argentina ha sido así. Es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora voy a contar la anécdota esa, que es una anécdota medio terrible que me pasó. Yo venía con mi auto, estoy hablando del año 77 creo que era. Venía por la zona de Parque Centenario y doblo en una esquina a la derecha, ¿no? Entonces me encuentro decenas de soldados, 2 ametralladoras en las 2 veredas del tipo antiaéreas, esas gigantescas montadas sobre caballete, ¿sí?, y soldados apuntándome, ¿no?, por todos lados. Yo dije, bueno, cagamos, muchachos. Bueno, vengo con el auto, me detienen, me detengo. Viene un oficial y me dice, documentos. Yo no tenía en la guantera del auto los documentos. Estaba, o sea, increíblemente, todavía no me explico lo sereno que estuve hasta el último segundo, ¿no? Entonces le digo, mire, los tengo en la guantera del auto, porque yo tenía miedo, me muevo así, ¿no es cierto? Y chao, ya me acribillaron, ¿no? Yo tenía 33, 34 años. Entonces me dice, sí, tómelos. Tomo los documentos, le doy los documentos y dice, bájese. Me bajo, vamos atrás del auto, y apenas me bajo, 5 o 6 soldados se metieron adentro del auto, revolver, sacar las alfombras, darlo vuelta, por todos lados, ¿no? Yo digo, van al baúl, y yo en el baúl, aparte, o sea, de ser director de una empresa editorial, yo tenía siempre fascículos, cosas, de militancia, ¿sí? Y resulta que 2 o 3 días antes me habían dado una especie de folleto del ERP. ¿Saben qué era el ERP? Sí, era una organización guerrillera, el Ejército Revolucionario del Pueblo. Entonces viene el soldado, ¿no es cierto?, y dice, oficial, mire, dije, ¿cómo perdí? ¿Cómo perdí? ¿Cómo? Entonces, o sea, me dice, ¿qué es esto? Entonces, yo muy tranquilo, no sé de dónde saqué esa tranquilidad, ¿no es cierto? Le digo, mire, oficial, yo soy director de una empresa editorial, le saqué, tenía tarjeta, le mostré la tarjeta, y permanentemente tengo elementos para leer, elementos de lectura, ¿no? Y esto es uno que no sé ni quién me lo dio, o sea, es una... Da vueltas y vueltas, habla con otro, qué sé yo, ¿no es cierto? Bueno, hasta que en el momento me dicen, bueno, siga. Entonces yo muy tranquilito, subo al auto, pongo la primera y salgo. Estaba, creo que era la calle La Valleja y estaba a 2 cuadras de Corrientes, ¿no? Y resulta que cuando arranco, se me vino todo encima. Me empezaron a temblar las piernas así. No podía manejar, no podía parar las piernas. Y llegué y di vuelta en la esquina de Corrientes, paré el auto y seguí moviéndome así. Estaba totalmente en un shock terrible, ¿no? Porque me había contenido todo el sistema nervioso. Bueno, por suerte es una anécdota terrible de la que vivíamos todos los días. Por ejemplo, la última,
Ustedes saben lo que es vivir permanentemente, o sea, salir a la calle, saber que está el ejército en la calle y saber que está Coordinación Federal, que era la policía que andaba en los Falcon verde o cualquier color de Falcon, gris o lo que sea, ¿no es cierto? Y esos Falcon se los cruzaba permanentemente. Ustedes saben lo que es, o sea, imagínense un segundito nada más, que viene un Falcon de atrás con las luces, ti, 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 ¿no es cierto? Y 4 morochos con las ametralladoras afuera de las ventanillas haciendo así, ¿sí? De un lado y del otro. Y eso era permanente. Le pasaban por el lado con las ametralladoras, le tiraban el auto encima, pasaban, o sea, eso era permanente. Ese atropello. Por eso, no saben lo que tenemos hoy. Bueno, o sea, si les parece bien, bueno, voy a responder a las preguntas que tengan ganas de hacerme. Bueno, primero gracias por la exposición, Pa.